Yo podría decir que nuestra historia empezó en el 2001, pero en realidad empezó mucho antes. Comenzó en el 1989 cuando yo estaba en la universidad y recuerdo que Dios me habló de una manera muy clara a través de Isaías 42 del 5 al 7, que ahora son los versículos del alfarero. Cuando leí ese pasaje, algo se encendió dentro de mí. No entendía completamente qué significaba. No sabía a dónde me iba a llevar, pero sí sabía que Dios me estaba llamando. Había una convicción muy profunda en mi corazón. Ese era mi llamado. En ese momento, Graham, quien en ese entonces era mi novio, también recibió de manera independiente un llamado de Dios a comprometer su vida a largo plazo a América Latina, sin saber exactamente cómo, pero con la misma certeza. Después de casarnos, pasamos algunos años trabajando en nuestras profesiones, pero siempre con esa inquietud, siempre buscando, tocando puertas, preguntándole a Dios cómo volveremos a América Latina, qué quieres que hagamos. Y en el 1995 Dios abrió la primera puerta. Llegamos a Bolivia como profesores en el Colegio Carachipampa en Cochabamba. Sabíamos que no era el destino final, pero sí entendíamos que era un paso de obediencia, un tiempo para aprender el idioma, conocer la cultura y prepararnos para lo que venía. Un año después, en el 1996, llegamos aquí a Sucre. Y una noche, sentado en la plaza mirando a los universitarios, algunos estudiando bajo la luz, otros simplemente pasando el tiempo y otros metidos en dinámicas muy destructivas, Dios volvió a hablarnos. Ahí entendimos con claridad que Él nos estaba llamando a los jóvenes universitarios a crear un espacio diferente, un lugar seguro, un lugar sin vicios, un lugar donde pueden pertenecer, un lugar donde recibir apoyo económico a través de comida accesible, apoyo emocional a través de la consejería, intelectual a través de la formación y relacional a través de la comunidad. Ahí nació el sueño del alfarero. Después de eso fuimos al seminario por 2 años y en enero 2000 regresamos a Sucre con una convicción. Era tiempo de hacer realidad el sueño de lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Comenzamos de manera muy sencilla, involucrándonos con los universitarios, acompañando a la comunidad cristiana universitaria, dando clases de inglés en nuestra casa gratuita, compartiendo la visión, construyendo relaciones y formando equipo. Sin tener todo claro, pero con la certeza de que Dios ya había comenzado algo y nosotros solo estábamos dando los primeros pasos. Abrimos el alfarero en el 30 de julio del 2001. Recuerdo muy bien ese inicio. Era una casa en la calle Bolívar que habíamos alquilado y aunque no teníamos todo resuelto, sí teníamos algo muy claro. No estábamos solos. Antes de abrir, habíamos invertido mucho tiempo en construir relaciones, especialmente con la comunidad cristiana universitaria y con distintas iglesias. Gracias a eso, desde el primer día teníamos una red de voluntarios increíble. Cada noche venían jóvenes de la CCU y también diferentes iglesias se turnaban para enviar personas a servir. Y lo que pasó al abrir nos sorprendió. El lugar se llenó desde el primer día, literalmente no había espacio. Venía tanta gente que tuvimos que tomar una decisión estratégica, subir los precios, pero ofrecer un descuento importante a los universitarios. Porque si no, el café se llenaba de todo tipo de público y nosotros sabíamos que nuestro llamado era claro, los universitarios. Y así, poco a poco, el espacio empezó a tomar su identidad. Era hermoso ver a los chicos llegar, no solo a consumir algo, sino a quedarse, a conversar, a jugar, a construir relaciones. Había vida en ese lugar. Y en medio de todo eso, hubo una decisión que marcó profundamente lo que hoy es el alfarero. Dios nos había inquietado a poner un letrero afuera que decía que ofrecíamos consejería bíblica. Y la verdad, en ese momento, nosotros no estábamos preparados. Teníamos formación en cuidado pastoral, pero no éramos consejeros como tal. Pero Dios ya tenía una provisión. Conocíamos a Joan Langford, una misionera de Canadá, con formación en consejería bíblica. Ella ya estaba en Sucre, dando consejería. Así que la animamos no solamente a seguir con eso, sino a formar a otros.
y nosotros fuimos parte de su primer grupo de alumnos. Con el tiempo, Joan se unió al equipo a tiempo completo, y lo que comenzó como una necesidad terminó convirtiéndose en el corazón del alfarero. Hasta hoy, la consejería sigue siendo el centro de todo lo que hacemos en cada ciudad. A medida que avanzábamos, también empezamos a crecer. En el 2003 dimos un paso que, humanamente, no tenía mucho sentido. Hicimos el primer pago para comprar el edificio en la Aniceto Arce, sin tener el dinero completo. Solo teníamos una convicción: Dios nos estaba guiando. Nos comprometimos a pagar el resto en un año, sin saber de dónde vendría. Pero Dios fue fiel, proveyó todo a tiempo y pudimos comprar el lugar. Y desde ahí el ministerio siguió creciendo, incorporando nuevas áreas: el centro de crisis de embarazo, los eventos, el discipulado, el evangelismo, la consejería, todo lo que hoy forma parte de lo que es el alfarero. Mirando atrás, no veo solo crecimiento, veo la mano de Dios en cada paso, porque nunca se trató de lo que nosotros podíamos hacer, sino de lo que Él estaba dispuesto a construir. Cuando llegué al alfarero como directora en el 2008, había una posibilidad muy real de que el alfarero no pudiera seguir funcionando. Y mirando atrás hoy, lo que más recuerdo no es la crisis, sino la fidelidad de Dios en cada paso del camino. Yo llegué con la convicción clara de que Dios me estaba llamando, pero el contexto no era fácil. El ministerio estaba atravesando un momento económicamente complicado. Había muchos desafíos por delante. Había que lograr estabilidad, recuperar la confianza de la iglesia y también que el alfarero pudiera ser reconocido en la sociedad como una alternativa real para los jóvenes universitarios. Cuando pienso en esos años, no recuerdo grandes momentos espectaculares. Recuerdo lo cotidiano. Recuerdo muchas situaciones en las que no sabíamos qué hacer. Problemas sin solución clara, puertas cerradas, incertidumbre, y una y otra vez veíamos cómo Dios intervenía, cómo abría puertas, cómo nos daba gracia delante de autoridades, líderes, personas clave que en el momento justo podían ayudar. Lo más importante no fueron los números ni los proyectos, ni siquiera la estabilidad que poco a poco fue llegando. Fueron las vidas que Dios como el verdadero alfarero fue moldeando. Recuerdo a Erika. Ella llegó buscando consejería junto a su enamorado y en medio de ese proceso conoció al Señor. Hoy, años después, está casada, sirve a Dios y está criando a sus hijos en el temor de Dios. También recuerdo a una joven que llegó en uno de los momentos más duros de su vida. Había sufrido un abuso muy violento que la dejó embarazada. Fue un proceso muy largo y difícil, pero con el tiempo vimos cómo Dios fue trayendo sanidad. Hoy ha podido reconstruir su vida, formar una familia y caminar en esperanza. Y en medio de todo eso, Dios no solo estaba trabajando en otros, también estaba trabajando en mí. Hubo una enseñanza de Jesús que se volvió muy real en ese tiempo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Dios me enseñó algo que cambió mi manera de liderar. Lo que hago no define mi valor. Cuando uno deja de liderar para demostrar algo y empieza a aprender de la mansedumbre y la humildad de Cristo, el liderazgo deja de ser una carga pesada. Se vuelve un lugar de descanso. Cuando terminé ese tiempo, en el 2016, el Alfarero Sucre ya era un ministerio estable, reconocido, con una base firme. Y al mirar atrás me queda una convicción muy clara. Mientras yo cuidaba lo que estaba delante de mí, Dios estaba cuidando de mí y de mi familia. Porque al final esta historia no se trata de lo que nosotros hicimos, se trata de la fidelidad de Dios y de cómo Él, como el verdadero alfarero, sigue moldeando vidas. Llegamos a Santa Cruz en el agosto del 2008 y como suele pasar cuando uno comienza algo nuevo, no teníamos todo claro, pero sí sabíamos que Dios estaba guiando paso a paso. Recuerdo que en estos primeros meses hubo conversaciones clave. Una de ellas fue con el vicerrector de la Universidad, Raimi Ferreira, quien nos compartió los planes de expansión de la universidad, como el campus se iba a mover fuera del segundo anillo. Esa conversación nos dio dirección, nos ayudó a entender dónde debíamos buscar terreno para el futuro alfarero. Pero no solo se trataba de un lugar físico, también sabíamos que necesitábamos construir relaciones.
Invertimos mucho tiempo en conectar con organizaciones y ministerios que ya estaban trabajando en la ciudad. Caminamos junto a Centro de Vida, también con la Cruz y con otros espacios que compartían el corazón por los universitarios. Y algo muy importante que hicimos fue empezar una reunión mensual de oración. Orábamos por un alfarero en Santa Cruz, pero también observábamos quiénes llegaban a orar, porque en esos rostros Dios nos iba mostrando quiénes serían parte del equipo. Así fue como empezábamos a formar comunidad. En ese proceso invitamos a Pavel y Fátima a acompañarnos como directores del alfarero Santa Cruz. Y mirando atrás hoy, podemos ver claramente la fidelidad de Dios a través de sus vidas. En el 2009 logramos comprar el terreno donde hoy está el alfarero Santa Cruz. Y en el 2010 comenzamos la construcción. El plan era que durara un año, pero había un detalle. Necesitábamos $50,000 al mes. Y cuando empezamos, solo teníamos dinero para el primer mes. Aún así, avanzamos. Cada lunes nos reuníamos a orar en el mismo lugar de la construcción. Un grupo fiel, constante, personas que Dios había llamado a sostener este proceso en oración. En medio de este tiempo, vimos milagros. Recuerdo claramente un momento en que no teníamos dinero. Los trabajadores estaban al punto de irse y justo en medio de una reunión de oración recibí una llamada. Nos avisaban que habían llegado $100,000 desde Estados Unidos. Salimos corriendo a decirles a los obreros, no se vayan, sigan trabajando. Así una y otra vez vimos la provisión de Dios. No siempre fue inmediato, no siempre fue fácil. El proceso tomó más tiempo del que esperábamos, pero la gente se mantuvo fiel. El equipo fue creciendo, las relaciones con iglesias y organizaciones se fortalecieron. Y también, poco a poco, en el 2012 empezamos a abrir algunas áreas y finalmente en el 2013 abrimos todo el alfarero Santa Cruz, funcionando completamente. Y al mirar atrás, no vemos solo un edificio, vemos la fidelidad de Dios, construyendo algo mucho más grande que nosotros. Cuando miro lo que ha pasado en Santa Cruz, no puedo evitar ver la mano de Dios en cada etapa. Todo comenzó como un proyecto enfocado en los universitarios. Teníamos una convicción clara. No queríamos hacer solamente actividades, queríamos crear un espacio de encuentro real. Por eso el café fue tan importante desde el principio. No solamente era un lugar para tomar algo, era una puerta, era un gancho para traer a los estudiantes. Pero sobre todo un espacio donde podían encontrar algo más profundo, pertenencia, amistad, acompañamiento. En el 2010 dimos un paso clave, comenzamos la construcción del edificio. Y no fue en cualquier lugar, Dios nos permitió ubicarnos estratégicamente en una zona donde hay más de 100,000 universitarios en un radio muy cercano. Sabíamos que no era casualidad. El centro abrió oficialmente en el 2013 y desde entonces no ha dejado de crecer. Hoy recibimos en promedio alrededor de 500 universitarios cada día. Pero más allá de los números, lo que realmente importa es lo que sucede dentro. A lo largo de los años hemos ido desarrollando diferentes áreas: consejería, biblioteca, capacitaciones, eventos y una unidad que acompaña a mujeres que han sufrido violencia. Se llama CAFA y la iniciamos en el año 2016. Y también hay espacios de formación en habilidades y acompañamiento social. Y todo esto con un mismo propósito: acompañar a las personas en todas las dimensiones de su vida, espiritual, emocional, social y también práctica. En los últimos años hemos podido inclusive evaluar más profundamente el impacto de lo que hacemos. Y los resultados nos han confirmado algo que ya intuíamos. Cuando una persona es acompañada de manera integral, su vida cambia. Hemos visto cómo muchos experimentan transformaciones reales, cómo desarrollan herramientas para enfrentar sus dificultades, cómo aprenden a expresar lo que les pasa y cómo empiezan a tomar decisiones más sanas. Pero ese impacto no se queda solo en la persona, llega a sus familias. Hemos visto relaciones restauradas, conflictos que encuentran caminos de solución, vínculos que se fortalecen. Y también hemos tenido el privilegio de acompañar a mujeres en situaciones de violencia, ofreciéndoles un espacio seguro donde puedan romper el silencio, ser escuchadas y comenzar un proceso de restauración. Muchas de ellas hoy viven una realidad completamente diferente y quizás algo que me conmueve especialmente es ver cómo esto se multiplica. Personas que un día llegaron buscando ayuda, hoy quieren formarse para ayudar a otros.
Se crea una cultura de servicio, una comunidad que se sostiene y se cuida. Mirando hacia adelante, seguimos soñando. Sabemos que Dios está llamando a profundizar en lo que ya estamos haciendo, seguir apostando por la transformación de vidas, por la construcción de comunidad, por ofrecer servicios de excelencia y por sostener todo esto con una base sólida y saludable. Porque al final, no se trata solo de crecer, se trata de ser fieles al propósito y seguir siendo un lugar donde las personas puedan encontrar esperanza y una nueva manera de vivir. Mientras estábamos terminando la construcción del alfarero en Santa Cruz, Graham y yo también estábamos terminando nuestra maestría en liderazgo misional. Y sin darnos cuenta al principio, Dios estaba empezando a hacer algo nuevo en nosotros. Mi tesis de maestría giraba al torno a una pregunta muy concreta. ¿Qué necesitamos enseñar y cómo necesitamos enseñar para que líderes latinoamericanos puedan desarrollar ministerios efectivos y sostenibles en el tiempo? Y en ese proceso, algo empezó a cambiar dentro de mí. Me di cuenta de que quizás nuestro llamado no era simplemente ir de ciudad en ciudad abriendo alfareros, sino ser más estratégicos, invertir en personas, capacitar a otras para que ellos podrían cumplir el propósito que Dios había puesto en sus vidas, para que ellos levanten proyectos y ministerios y respondan a la necesidad de sus propios contextos. Y así nació El Aprendiz. Diseñamos una maestría en liderazgo estratégico ministerial con dos enfoques principales: consejería bíblica y desarrollo de proyectos autosostenibles. Y en este camino, Dios abrió una puerta muy especial con GUL, The Global University for Lifelong Learning, que conocí durante el proceso de mi tesis. Ellos respaldaron nuestro programa y creyeron en lo que estábamos construyendo. Comenzamos en el 2014 y la verdad fue algo pequeño. Solo 4 alumnos de manera presencial en Santa Cruz. Pero para nosotros no era poco, era el inicio. Empezábamos a enseñar, a invertir en esas personas, a probar el contenido y también a ajustar muchas cosas en el camino. Y hoy, mirando atrás, solo podemos dar gracias a Dios, porque lo que comenzó con 4 personas, hoy ha crecido a más que 65 alumnos en 8 países, en 3 continentes. La maestría ahora es completamente virtual y hemos visto a Dios usar ese espacio para despertar, formar y enviar líderes. Líderes que hoy están sirviendo en sus iglesias, en sus comunidades y también dentro del mismo alfarero. Hemos visto consejeros formados, misioneros que han salido a otras naciones, proyectos que han nacido y están impactando realidades concretas. Aquí mismo en Bolivia han surgido iniciativas como Abrazas, Jocaber, Oikos, Amparo, y en La Paz la asociación Camani, y también algo muy especial para nosotros, el nacimiento del alfarero La Paz. Y al mirar todo eso me queda una convicción muy clara. Cuando uno invierte en personas, el impacto siempre va mucho más allá de lo que uno puede ver, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Dios hace a través de vidas disponibles. Cuando pienso en el alfarero La Paz, no pienso primero en un lugar. Pienso en una historia que se ha construido no solo con años, sino con presencia, con servicio y con fidelidad. Porque en el fondo nunca se trató simplemente de abrir una sede más. Se trató de responder a una convicción profunda. Los jóvenes no necesitan solo actividades, necesitan espacios reales. Espacios donde puedan ser escuchados, acompañados, desafiados y amados. Y eso es lo que hemos construido acá. En una ciudad como La Paz, donde muchos jóvenes viven bajo presión, con incertidumbre, con soledad, este es el lugar que se vuelve una pausa con sentido. Un lugar donde alguien puede llegar como un cliente, pero terminar sintiéndose parte, sintiéndose que pertenece. Pero no es solo un espacio físico. Hay algo más profundo que sucede acá, y eso es la consejería. La consejería es uno de los corazones más sensibles del alfarero, porque responde a una realidad que muchas veces no se ve. Jóvenes que cargan con ansiedad, con heridas, duelos, confusión, y que no tienen un lugar seguro donde hablar. Y aquí encuentran eso, un espacio
donde pueden ser escuchados con respeto, acompañados con verdad y guiados con esperanza. También está la residencia, y para nosotros la residencia nunca ha sido solo un alojamiento. Es una comunidad, es un espacio seguro, especialmente para jóvenes que están lejos de su familia o están atravesando momentos importantes en su vida. Un lugar donde no solo tienen dónde vivir, sino donde pueden crecer, construir vínculos, desarrollar hábitos y sentirse acompañados. A esto se suma la formación, porque no solo queremos acompañar crisis, queremos formar personas. Personas con criterio, con carácter, con propósito. A través de capacitaciones, espacios formativos, buscamos equipar a jóvenes y líderes para que puedan vivir con mayor claridad y también impactar a otros. Y algo que le da vida a todo esto es la comunidad, el voluntariado, personas que sirven a otras personas, no por obligación, sino por convicción. Ocurre algo muy hermoso. Personas que un día llegaron buscando ayuda, hoy están ayudando a otros. La historia se multiplica, la esperanza se multiplica. También están los eventos, los espacios de encuentro que nos permiten abrir puertas, conectar con más personas, seguir siendo una presencia viva en la ciudad. Por eso, cuando pensamos en estos 25 años, no estamos celebrando solo el tiempo. Estamos celebrando algo mucho más profundo. Estamos celebrando que durante años ha existido un lugar dispuesto a escuchar, a acompañar y a creer, incluso cuando otros ya no lo hacían. Y hoy el Alfarero de la Paz es eso. Es un lugar llamado Más que Café, que acoge, una consejería que cuida, una residencia que protege, una formación que equipa y una comunidad que sostiene. Por eso, sobre todo, es un lugar donde muchas personas han vuelto a respirar, a creer y a encontrar una dirección. Y eso es lo que le da sentido a todo esto. Los últimos años en Sucre han sido muy especiales, pero también desafiantes. El 2021, por ejemplo, estuvo profundamente marcado por la pandemia y aún así decidimos seguir presentes. Seguimos abriendo espacios de consejería, acompañando a jóvenes en medio de la incertidumbre, del aislamiento, de la ansiedad. Este año tuvimos el privilegio de caminar con más de 250 universitarios a través de la consejería. También el café siguió siendo un punto de encuentro, adaptándose, sosteniendo, ofreciendo un espacio accesible para casi 2,000 jóvenes que encontraron ahí un lugar donde respirar en medio de todo lo que estaba pasando. Y algo que siempre nos ha sostenido es el voluntariado. Incluso en un tiempo tan complejo vimos a jóvenes decir: yo quiero ser parte, yo quiero servir. En el 2022 dimos un paso muy significativo. Implementamos un programa de restauración para personas en crisis y también abrimos nuestras puertas como hogar. Recibimos a jóvenes universitarias que no solo necesitaban un techo, sino un lugar seguro, y para nosotros eso siempre ha sido más que alojamiento. También seguimos generando espacios de comunidad, actividades, visitas a universidades, momentos sencillos y muy significativos donde los jóvenes podían encontrarse y conectar. En el 2023, Dios nos permitió dar un paso más. A través de alianzas con diferentes instituciones, pudimos ampliar nuestro alcance. Ya no solo llegábamos a universidades, sino también a familias. En el 2024 vimos una nueva expansión, iniciamos la consejería en línea, lo que nos permitió llegar a más personas. Más allá de los límites físicos, también se fortaleció el equipo de consejeros voluntarios. El café se llenó de vida con nuevas iniciativas como las noches acústicas, momentos donde la comunidad no solo se reúne, sino que se expresa, comparte y construye vínculos. Y algo muy especial fue el fortalecimiento del área de evangelismo y discipulado. Empezamos a estar presentes más en las universidades. Y al mirar todo esto, veo un patrón claro. Más allá de los programas, de los números, de los logros visibles, Dios ha sido fiel, fiel en sostener, fiel en proveer, fiel en seguir trayendo personas y en seguir transformando vidas. Es un recordatorio constante de que incluso en los momentos más inciertos, Dios sigue obrando, y que mientras haya vidas que necesiten ser acompañadas, la obra del alfarero sigue viva, moldeando vidas.